Todos los seres humanos tienen aspiración de lo eterno, o bien la mayoría. Esta aspiración no tiene mucho contenido ni tampoco tiene muchas certezas, y más bien a tientas conciben un más allá difuso y no pueden definir quizás con certeza ese espacio etéreo donde van sus deudos cuando mueren. En muchas oportunidades nos ha tocado consolar a personas que han perdido un familiar, un niño, un adulto, ancianos, personas queridas y entrañables que han dejado la vida material o física y se han encumbrado en esa instancia indefinida para muchos, que no tiene contenido. Las personas solo intuyen dónde parten la gente que ellos aman. Pero para nosotros los creyentes, quienes miramos y vemos con certeza, Cristo nos ha prometido que donde Él esté, allá también estaremos nosotros. Es más, nos aseguró que irá a preparar moradas para nosotros, para que habitemos juntamente a Él por la eternidad. Hermanos, cuando un creyente parte, es lógico estar triste, pero hay paradójicamente una alegría al saber que él o ella estará descansando en los brazos del dulce Señor. Nosotros ciertamente resentimos y sufrimos la partida de quienes amamos. No obstante esto, tenemos la certeza que están definitivamente en un lugar mejor y gozando de las bienaventuranzas del Maestro. Pero si Jesús habló con tanta insistencia en la eternidad junto a Él, de la misma manera y con francas expresiones nos habló de quienes mueren lejos de la fe. Ponga usted, por favor, atención al texto que les voy a compartir, Mateo 13, 40 al 43. Señala: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Claro, a algunos pues podría parecer que existe una contradicción entre este Dios de amor que solo procura un encuentro con el pecador y por otro lado lo quiere mandar al infierno sin apelación alguna. Debemos establecer, hermanos y hermanas, que el infierno es una realidad que por más contraproducente que pueda parecer, es tan real como el cielo de los justos. No hay ningún concepto bíblico más horrendo ni más aterrador que la idea del infierno. Es tan poco popular que muy pocos creerían en este concepto si no fuera que nos viene de las propias enseñanzas de Cristo. Con la misma intensidad que Cristo habló de las bienaventuranzas del cielo y de la eternidad junto a Él, nos ha referido en innumerables partes de la Escritura el destino de aquellos que mueren lejos de la fe. Existe peligrosamente hoy día, hermanos, una racionalización de la fe, por la cual no nos atrevemos a abordar como creyentes la realidad del castigo eterno. Para muchos llamados cristianos de tradición evangélica, este es un tema que no se encuadra en el Dios de amor que se promueve desde los púlpitos. Quizás no tienen la intención de espantar a la congregación con estos conceptos oscuros y medievales que pueden parecer. Para muchos predicadores es mucho más cómodo y gratificante hablar de las bondades del cielo y evitan, ya sea por comodidad, por negligencia, por desgano, por desconocimiento, evitan hablar de los horrores del castigo eterno. La gente común señala, cuando vive experiencias traumáticas o emocionalmente fuertes, señala: he pasado por el infierno, estoy viviendo un infierno. Lo cierto, hermanos y hermanas, es que no tienen ni la más mínima conciencia de las implicancias que esta expresión tiene. El pasaje que acabamos de leer hace un momento señala lo siguiente, por favor, de nuevo:
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. El lloro, dice en realidad el texto. Antes de analizar este pasaje, permítanme hacer una aclaración. Creo que es necesaria y pertinente. Si bien es cierto, en muchas de sus partes la Biblia habla en un lenguaje simbólico, argumento usado por quienes niegan la existencia del infierno. Hermanos, el infierno o el lugar de castigo eterno no es un espacio simbólico, es muy real y concreto. De la misma manera, insisto, en que Cristo habló del cielo, lo hizo también del infierno. Habiendo aclarado esto, les invito a que veamos ¿qué nos dice el Señor en este pasaje? Primero, la palabra siglo es equivalente a mundo, se refiere al sistema de ideas que determina la conducta de las personas. Las personas viven en función de lo que creen. Si no creen en nada, viven sin un sistema de valores absolutos. Estamos viviendo hoy día la sociedad más secularizada de la historia. Mencionar a Dios no está de moda. Hoy día hablar de fe en Cristo nos sitúa en un espacio de curiosidad del resto. No obstante, el texto que hemos leído señala que el fin del mundo, o en el momento en que colapsen todas las cosas, Dios mandará a los ángeles a que tomen a quienes sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hermanos, aquí identifica a quienes serán el objeto del castigo, es decir, a todos aquellos que han obrado maldad de manera consciente, a quienes han vivido para sí mismos. Si miramos lo que dice Pablo en la epístola a los Corintios, nos aclara quiénes irán a morar a este espacio de eterna oscuridad. Primera de Corintios 6:9 hasta el 11 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es por defecto que podemos entender que quienes no heredarán el reino de Dios irán al infierno. El listado es claro: los fornicarios, los idólatras, los ladrones, los avaros, los borrachos, los que maldicen, quienes estafan, aquellos que tienen prácticas homosexuales. Todos quienes viven sumidos en estos pecados serán, según la palabra de Dios, excluidos de los beneficios del reino eterno de Dios. Para ello, hermanos, vuelvo a Mateo 13. Dice: será el lloro y el crujir de dientes. La horrenda experiencia de la muerte no será nada comparada con la exclusión eterna de aquellos condenados por haber despreciado a Dios, haberlo maldecido y no haber puesto atención a sus leyes morales. R.C. Sproul señala en uno de sus tantos libros: yo sospecho que se tratan de símbolos, pero eso no es ningún alivio, dice entre comillas, estoy citándolo. No debemos pensar que son simplemente símbolos. Es muy probable que el pecador en el infierno prefiera un lago literalmente de fuego como su morada eterna, que la realidad del infierno representada en la imagen del lago de fuego. Sigue diciendo: si estas imágenes son símbolos, entonces debemos concluir que la realidad es peor de lo que el símbolo sugiere. La función de los símbolos es señalar algo más allá de ellos, hacia un estado más intenso que el contenido del símbolo. No puede servir de ningún consuelo para aquellos que los consideran simplemente como símbolos el que Jesús haya utilizado los símbolos más espantosos que sea posible imaginar. Cierro la cita de Sproul. Esta crítica la hacía Sproul a aquellos que niegan, señalando que el lenguaje bíblico es simbólico. Y Sproul dice: efectivamente, si es simbólico, entonces el símbolo expresa algo que la verdad puede ser mucho más intensa. Quizá la pregunta que puede surgir en alguno de quienes nos oyen es esta: ¿por qué un Dios de amor se empeñaría en enviar a personas a un castigo eterno? La respuesta es inmediata: su justicia. Nadie quedará impune.
Es Dios quien cierra el círculo de justicia y da a cada uno conforme haya obrado. Él, hermanos, no dará por inocente al culpable. Si el infierno no existiera, se perdería de vista el sentido de la justicia y negaríamos tal atributo de Dios. Piense usted en los cientos de criminales nazis que escaparon indemnes de juicio alguno por sus horrendos crímenes. Piensen que muchos de ellos asesinaron sin consideración alguna a miles de niños, mujeres, ancianos de la manera más espantosa e imaginable. Que sería de cada uno de esos tiranos que gobernaron África, los que promovieron la matanza de Husis contra Hutus, ese terrible holocausto que le costó la vida a 1 millón de seres humanos en el país africano. ¿Qué pasaría con aquellos criminales que eludieron la acción de la justicia en la historia humana? ¿Qué pasaría con los ricos que han abusado del pobre, los mentirosos que calumniaron al justo y por lo cual estos últimos hallaron la muerte? Pregunta, ¿quedarán impunes? Pablo les recuerda a los Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Y a ustedes que son atribulados, les dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Claramente vuelve a expresarlo con la misma intensidad que lo hace nuestro Señor Jesucristo. Van a ver quienes sufran una pena de eterna exclusión de la presencia del Señor. Hermanos, el infierno no necesariamente es un fuego. Quizás en este sentido podemos detenernos a analizar eventualmente esa expresión simbólica, dado que una de las tantas expresiones que Jesucristo utilizó para referirse al infierno fue la palabra hebrea Gehenna, que se refería al valle de Hinnom, donde en tiempo de los reyes eran sacrificados los niños y posteriormente se transformó en un basural, donde también eran depositados los cuerpos de los delincuentes que eran ajusticiados por las autoridades romanas. Era un lugar donde efectivamente había fuego permanente, pudrición, hedor. Por eso que Jesucristo utiliza la expresión Gehenna, que se refiere al valle de Hinnom, que era un lugar que estaba en una ubicación de las colinas, al costado de una de las colinas de Jerusalén. Lo cierto, hermano, es que nada, ningún dolor humano se ha de comparar al infierno. Pero peor que el infierno mismo, hermanos, es el justo juicio de Dios, cuando todo sea puesto ante los pies del trono de Dios y cada uno deba comparecer ante Él. Cuando los más recónditos secretos del corazón humano sean expuestos ante el Creador. Dios, oremos por su misericordia, pues ese día cuando llegue traerá angustia, dolor y como consecuencia ciertamente por el justo juicio de Dios para muchos perdición eterna. Posiblemente el aspecto más aterrador del infierno es su eternidad. Las personas pueden soportar la más angustiante de las agonías siempre y cuando sepan que en algún momento ha de terminar. En el infierno, esta esperanza no existirá. La Biblia nos enseña con claridad que el castigo ha de ser eterno. Se utiliza la misma palabra para referirse a la vida eterna y la muerte eterna, ciertamente, hermanos amados. Vuelvo a citar a Sproul. El castigo implica dolor. La aniquilación que algunos han postulado no implica dolor. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Jonathan Edwards, al predicar sobre Apocalipsis 6, del 15 al 16, dijo: los hombres malvados de aquí en más desearán con todas sus fuerzas convertirse en nada y dejar de ser para poder escapar a la ira de Dios. Todo intento, mis hermanos, por zafarse de la profunda soledad, la desesperación, la oscuridad, estos estarán amplificados a su grado máximo.
todos los temores más horribles se desatarán y permanecerán por la eternidad de la eternidad. La oscuridad de afuera, menciona Cristo también en uno de los evangelios. ¿Ha estado usted metido en una cueva o en algún espacio donde se prive de la luz y usted no puede ni siquiera apreciar la palma de su mano? Esa oscuridad intensa, profunda, angustiosa. Eso será eternamente para aquellos que no busquen al Señor. Por esta razón, hermanos, que ninguno de los padecimientos que la humanidad haya experimentado serán siquiera parecidos a los intensos e incansables dolores de quienes sean lanzados al lago de fuego y azufre. Allí, hermanos, no hay esperanza. Allí todos quienes vayan tendrán que renunciar a la esperanza. No hay consuelo, no hay descanso de los agudos dolores que tendrán aquellos que serán excluidos de participar de las glorias del Santo Cordero de Dios. Pablo hace eco de lo señalado por nuestro Señor en el texto que citamos. Leo de nuevo, Tesalonicenses 1, del 7 al 10, primera. Y vosotros, y vosotros que sois atribulados, les dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Ponga atención. Hago nuevamente énfasis en el verso 8 de este pasaje que estamos leyendo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Dos expresiones muy intensas. Perdición y exclusión. La justicia de Dios se desplegará para dar justo castigo a quienes han odiado el Evangelio, han impedido su propagación y han perseguido a los creyentes. En el día del juicio desfilarán los arrogantes, los que no solo despreciaron a Dios, sino que hicieron esfuerzos indecibles para impedir que otros crean. Ahí estarán los criminales que atentaron contra Cristo, los sacerdotes y aquellos que lo entregaron a la justicia romana. Ya estarán aquellos que no se han arrepentido. Pero ¿cuál es el consuelo para nosotros? Contrario a todo, los creyentes vivimos en esperanza. Estas esperanzas se renuevan cada día con la expectación del día en que nuestra redención halle pleno cumplimiento. En la segunda parte del texto leído señala y cito: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, dice la palabra del Señor. Matthew Henry señala al respecto, y cito: el Señor Jesús se manifestará en aquel día desde el cielo. Vendrá en la gloria y en el poder del mundo de lo alto. Su luz será penetrante y su poder consumidor, para todos los que en aquel día sean contados como paja. Esta manifestación será terrible para los que no conocen a Dios, especialmente para los que se rebelan contra la revelación y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el gran crimen de las multitudes. El Evangelio es revelado y ellos no quieren creerlo. O si pretenden creer, no quieren obedecerlo. Está establecido que creer la verdad del Evangelio es para obedecer sus preceptos. Cierro la cita que hago de Matthew Henry. Alégrate, hermano y hermana. Así como habrá un castigo para quienes han vivido de espaldas a Dios, habrá también esperanzas, regocijo, encuentro, gozo y una dicha que hoy no podemos explicar. Dios mismo nos dará la bienvenida y nos abrazará con su amor inconmensurable. Por eso no nos cansemos de obrar bien, con bondad. Pablo les señala a los Romanos 8, 18 y 19.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En esta reflexión, hermanos, quiero reforzar algunas ideas que considero son importantes y relevantes que usted almacene en su corazón y en su mente. Primero, establecer que el infierno no es un estado, es más bien un lugar donde han de ir aquellos que han vivido de espaldas a Dios y que lo han desafiado y han desobedecido. ¿Cuántos se han burlado de Dios? Nosotros mismos en muchas oportunidades hemos sido el objeto de la burla de aquellos que indecorosamente se han reído de nuestras prácticas. Otro elemento que quiero también dejar tanto en su mente como en su corazón. Cristo habló de las bondades del cielo, pero de igual manera habló de los terribles tormentos del infierno. Hermanos, muchos creyentes se sienten incómodos con la doctrina del castigo eterno. Consideran que es una contradicción entre el amor de Dios y la idea de un castigo como el descrito en el Nuevo Testamento. Otro elemento importante, hermanos. En el infierno reinará el silencio y solo se oirán en sus oscuras sombras los gritos ahogados de dolor de aquellos que sean enviados allí. Otro elemento, hermanos. El Nuevo Testamento da claras señales de que el infierno es un lugar real y cierto. Pero no se olvide que a los creyentes verdaderos les aguarda esperanza de vida y plenitud de gozo y alegría. Llegará el día, hermanos, en que el justo juicio de Dios se desplegará y alcanzará a la humanidad de todos los tiempos. Muchos luchan contra esta doctrina. Muchos intentan minimizarla, excluirla del corpus doctrinal del cristianismo. Muchos la omiten. Muchos no se atreven a hablar de ella porque simplemente incomoda la conciencia de aquellos que no llevan un evangelio como se debe. Hermanos amados, nosotros debemos poner toda nuestra esperanza en Cristo, autor y consumador de la fe. No existe nadie que pueda granjearnos un espacio en la eternidad de los cielos, sino solamente Jesucristo. Él ha sido el objeto de la ira de Dios para que nosotros alcancemos vida eterna, justicia y santidad. Hermanos amados, fuerza a seguir adelante, que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga y les guarde cada día. Amén y amén.